En 1885, un visionario inventor llamado Carl Benz cambió el mundo para siempre con la creación del primer automóvil. En la actualidad, el mundo del automóvil se ha convertido en un patio de recreo para los coleccionistas más acaudalados y los brillantes ingenieros que han llevado a la industria a nuevas cotas. Acompáñenos mientras le mostramos los 21 coches más raros y caros de todos los tiempos. Número 21. Rolls-Royce 15. En el reino de los automóviles de época ultra raros y codiciados, pocos pueden compararse con la magnificencia y el legado del Rolls-Royce 15 GP. Presentado por primera vez en 1904 en el Salón del Automóvil de París, este modelo ostenta la prestigiosa distinción de ser el primer coche de producción fabricado por Rolls-Royce. Y lo que es aún más increíble, de la minúscula tirada de producción de solo 6 vehículos, se cree que hoy en día solo queda un ejemplar, con un valor estimado de 35 millones. En la actualidad, el 55º Gran Premio encierra más de un siglo de historia e importancia tanto para Rolls-Royce como marca, como para los albores del automóvil en sí. Propulsado por un modesto motor bicilíndrico de 3,1 litros que produce un suave 15 caballos de vapor, nunca pretendió ser un demonio de la velocidad. Su velocidad máxima alcanzaba unos pintorescos 39 millas por hora, perfectamente adecuados para recorrer suavemente los caminos rurales de la alta sociedad eduardiana. Lo que le faltaba al 15 Grand Prix en prestaciones, lo compensaba con creces en refinamiento y en un equipamiento de lujo orientado a una clientela de élite. Solo el chasis costaba la asombrosa cifra de 5.000 libras, 5 veces más que el ingreso medio anual en Gran Bretaña cuando debutó. No se escatimaron gastos en la construcción de una experiencia de conducción de una suavidad y un silencio sin precedentes. Estableció el punto de referencia que ha definido el legado de Rolls-Royce desde entonces. De los 6 que se construyeron originalmente, solo se sabe que el coche número 2 sigue existiendo más de un siglo después, tras haber cambiado de manos entre destacados coleccionistas. Ahora reside como la joya de la corona de la colección de la Rolls-Royce Foundation, un símbolo de valor incalculable de sus orígenes. Número 20. Ford GT40 Gulf. El rugiente Ford GT40 es un icono americano, venerado por su histórico dominio de las 24 horas de Le Mans, a finales de la década de 1960, derrotando el largo reinado de Ferrari. Pero hay un GT40 en particular que destaca por encima de los demás en mística y valor: el Gulf de 1968, propiedad de Steve McQueen y modificado por él. Considerado el rey del cool, el sello de McQueen confiere al chasis número 1075 un valor incalculable. Vendido en 2017 por la cifra récord de $11 millones, el valor de este GT40 está intrínsecamente ligado a su asociación con McQueen. Durante el rodaje de su épica carrera en Le Mans, McQueen instaló una cámara en el techo, haciendo un agujero en el coche. Este acto de audacia cinematográfica habría destruido el valor de la mayoría de los coches, pero no para el GT40 de McQueen. Gracias a sus hazañas en la gran pantalla, el coche alcanzó el estatus de icono. Además de Le Mans, el chasis número 1075 también protagonizó en la película Bullitt, tras ser repintado en verde Highland. No permaneció mucho tiempo de un solo color en manos del rey del cool, apareciendo también en gris. Más que un simple accesorio cinematográfico, McQueen inscribió su GT40 en carreras como las 12 horas de Sebring de 1970, donde obtuvo un respetable 9º puesto en la general. Número 19. Jaguar D-Type. Cuando hablamos de realeza automovilística, pocas creaciones inspiran tanta reverencia como el Jaguar D-Type de carreras deportivas, fabricado entre 1954 y 1957. El D-Type se consolidó como una leyenda del automovilismo gracias a sus victorias dominantes y a su belleza perdurable, que crearon una plantilla de diseño icónica a la que se hizo referencia durante décadas. Aunque de corta duración, la carrera del D-Type alcanzó cotas inmortales en las 24 horas de Le Mans de 1956, donde los pilotos Ron Flockhart e Ivor Webb pilotaron el chasis Iscade 501 hasta la victoria. Este triunfo histórico se produjo 50 años después del primer éxito de Jaguar en Le Mans, y puso de manifiesto la competencia del D-Type. Le siguieron 2 victorias consecutivas en 1957 y 1958,
convirtiendo al D-Type en la realeza de Le Mans. Pero el D-Type no era solo una máquina de competición, fue pionero en un diseño inspirado en la aviación que influyó en los coches deportivos durante generaciones. A lo largo de las décadas, el D-Type ha cambiado de manos entre importantes coleccionistas, incluidos grandes pilotos como Stirling Moss. El punto álgido llegó en 2016, cuando el chasis número XKD 504 alcanzó los $21.78 millones en una subasta, uno de los precios más altos jamás pagados por un automóvil británico. Para los devotos de Jaguar, el D-Type sigue siendo el máximo emblema del apogeo de las carreras de la marca. Una mezcla de victoria y prestigio sin igual. Número 18. Ferrari 250 GTO. A principios de la década de 1960, Ferrari cimentó su reputación en el mundo de la competición con el 250 GTO, considerado por muchos como el mejor Ferrari jamás fabricado. Producido a mano entre 1962 y 1964, en una serie de tan solo 36 ejemplares, el GTO representaba la cima de la maestría de Ferrari en la combinación de belleza, exclusividad y prestaciones ganadoras de campeonatos. Diseñado por el ingeniero Giotto Bizzarrini, el 250 GTO combinaba el 250 GT de calle con la última tecnología de competición del Testarossa. El resultado fue un motor de 3.0 litros y 300 caballos de vapor, encajado en una preciosa carrocería diseñada por Pininfarina. La aerodinámica mejorada y las piezas de competición crearon el híbrido de carretera definitivo. En la pista, el 250 GTO consiguió la victoria absoluta en Le Mans en 1963 y 3 campeonatos consecutivos de la FIA hasta 1964, consolidando su estatus legendario. En 2018, el chasis número 4153 se vendió en una venta privada por un valor estimado de $70 millones. Para los coleccionistas y entusiastas de Ferrari, el 250 GTO se erige como el santo grial, un tesoro que representa lo mejor de Ferrari durante una de sus épocas más mágicas. Número 17. Aston Martin Bulldog. En las leyendas del automóvil, hay pocas historias que capturen la imaginación como el curioso caso del Aston Martin Bulldog. Este concept car de estilo radical de finales de la década de 1970 nunca llegó a la producción, pero el único prototipo que existe se ha labrado su propio lugar en la historia, como testimonio de diseños atrevidos y hazañas que baten récords. El Aston Martin Bulldog fue concebido para mostrar las proezas de ingeniería de la marca británica, rompiendo la barrera de las 200 millas por hora, una hazaña aún no lograda por un coche de producción en la década de 1970, revestido con una carrocería de fibra de vidrio en forma de cuña y diseñado por William Townes. El Bulldog de motor central estaba propulsado por un motor 5.8 biturbo de 5.3 litros que generaba 600 caballos de fuerza, una potencia asombrosa para la época. Cuando el Bulldog hizo sus primeros intentos de alcanzar las 200 millas por hora en 1979, llegó a unas impresionantes 191. Sin embargo, se quedó corto en 1980 y, con las ambiciones abandonadas, Aston Martin vendió el único prototipo a un comprador de Oriente Medio por $8.000 en una subasta en 2007. El actual propietario del Bulldog hizo restaurar el coche para que volviera a funcionar. Esto culminó en otro esfuerzo de alta velocidad en 2023, donde 54 años después del primer intento, el Bulldog finalmente eclipsó las 200 millas por hora, alcanzando las 205 y logrando el viejo objetivo que se le escapó hace décadas. Número 16. Porsche 917. Fue desarrollado con un único propósito: el dominio total de Le Mans. El Porsche 917K pasó a la historia de los coches deportivos como uno de los coches de mayor éxito jamás creados, anotando la primera victoria de Porsche en Le Mans en 1970. El 917 inició un legado que continuó con 4 victorias consecutivas hasta 1973, pero los triunfos iniciales de 1970 vincularon para siempre al modelo 917K con el establecimiento de Porsche en la élite de la resistencia. En esencia,
Los ingenieros crearon un coche de carrera sin compromisos en carretera. Un bastidor espacial de aluminio permitía desmontar secciones de la carrocería para facilitar el acceso. Un motor plano de 12 cilindros situaba la mayor parte del peso en el centro. Comenzando con los patrocinados por Gulf, ocuparon las dos primeras posiciones en la carrera de 1970, superando a Ferrari. La importancia y rareza del Porsche 917K hacen de los supervivientes uno de los coches de carreras deportivos más codiciados que existen. Número 15. En el panteón de los coches más asombrosamente raros y valiosos jamás concebidos, pocos se acercan a la mística y el incalculable prestigio del legendario Bugatti Type 57S Atlantic. Con solo 4 modelos fabricados entre 1936 y 1938, el Atlantic representa la cúspide de todo lo que Ettore Bugatti se propuso conseguir con sus vanguardistas creaciones. De los 4 Atlantic que vinieron al mundo, solo quedan 2, lo que les confiere un valor que alcanza las 8 cifras. El icono de la moda Ralph Lauren es propietario de uno de ellos, mientras que el otro se vendió en 2010 en una transacción privada por un valor estimado de $40 millones. Calificarlos de tesoros automovilísticos de valor incalculable no sería exagerado. Basta con echar un vistazo al 57S Atlantic para darse cuenta de por qué ha cautivado a los coleccionistas durante más de 80 años. Con su inconfundible diseño, su forma de lágrima sin estribos, junto con la prominente costura dorsal que va desde la punta hasta la cola, crea una estética que no se parece a nada de la época anterior a la guerra. Este estilo vanguardista combina a la perfección forma y funcionalidad, mejorando la robusta aerodinámica del coche para alcanzar una velocidad máxima de más de 120 millas por hora. Número 14. La historia del automovilismo ha sido testigo de innovaciones radicales y diseños innovadores, pero pocas creaciones pueden igualar la singularidad del Helica, idea del pionero francés de la aviación y la automoción, Marcel Leyat. El Helica parecía desafiar cualquier clasificación cuando debutó por primera vez en 1921. Muchos periódicos de la época lo describieron como un avión sin alas, lo que refleja perfectamente su extraña mezcla de aeronave y automóvil. A diferencia de cualquier otro coche de serie anterior o posterior, el Helica no se propulsa con un motor tradicional, sino con una hélice de avión montada detrás de la cabina. El conductor podía variar el paso de las palas de la hélice para controlar la velocidad del vehículo. La hélice estaba propulsada por un motor de 8 cilindros y 45 caballos de fuerza, montado en la parte delantera. Los asientos en tándem de la cabina al aire libre recuerdan a las cabinas de los primeros aviones, lo que refuerza la estética poco convencional del Helica. El pasado aeronáutico de Marcel Leyat influyó claramente en el diseño del vehículo. Su extraña forma parecía una amalgama de coche, avión y barco, creando un dispositivo de movilidad único como ningún otro. A pesar de su extraño aspecto y su propulsión por hélice, el Helica podía alcanzar los 87 km por hora en carretera. Sin embargo, cualquier idea de producción en serie era demasiado vanguardista para la época, y Leyat solo consiguió fabricar 30 coches. En la actualidad, el paradero de los 30 Helicas sigue siendo un misterio. Se cree que residen en colecciones privadas, por lo que es muy raro verlos. Número 13. Bugatti, la Voiture Noire. Si hablamos de excesos automovilísticos y exclusividad desmesurada, ninguna creación ha acaparado más titulares en los últimos años que el Bugatti La Voiture Noire. Anunciado como el coche nuevo más caro jamás vendido, este Bugatti, construido a medida y valorado en $18.7 millones, reclama la corona como la última compra de fantasía para coleccionistas con bolsillos aparentemente sin fondo. Presentado en 2019 como una reinterpretación moderna del Type 57, ese Atlantic perdido de Jean Bugatti, el diseño de La Voiture Noire canaliza la era Art Deco de la década de 1930, con carrocería coupé fluida y múltiples costuras dorsales que atraviesan la longitud del coche. El exterior lacado en negro y los sutiles elementos decorativos evocan la imagen de un siniestro Batmóvil o una nave espacial. Sin embargo, su refinada belleza irradia a través de su piel de fibra de carbono moldeada a mano. Bajo el capó se esconde un motor de 16 cilindros, 8 litros y 4 turbocompresores que producen 1500 caballos de fuerza. Con él, la Voiture Noire pasa de 0 a 100 km por hora en menos de 2,5 segundos.
con una velocidad máxima que supera las 260 millas por hora. En el interior, el suntuoso cuero y los accesorios a medida envuelven a los ocupantes en un santuario de lujo incomparable. Número 12. Tucker 48. La breve pero asediada historia de Preston Tucker y su automóvil Tucker 48 representa una infame pero cautivadora historia con moraleja sobre la persecución de los sueños automovilísticos frente a la feroz oposición empresarial. Tucker fundó su empresa con la visión revolucionaria de introducir nuevos diseños y características en el mercado, antes de que su puesta en marcha tuviera un final escandaloso después de producir solo 51 coches, conocidos como el Torpedo Tucker. Durante el desarrollo, antes de su lanzamiento, el Tucker 48 pretendía introducir características de seguridad e ingeniería revolucionarias, como frenos de disco, inyección de combustible, llantas de magnesio, cinturones de seguridad y un faro central trasero giratorio que giraba en las curvas. Desgraciadamente, las ambiciones de Tucker se vieron truncadas en medio de acusaciones de fraude bursátil que acabaron por hundir la empresa. A pesar de su absolución en los tribunales, los 51 Tucker 48 supervivientes se erigen como símbolos de la innovación y el espíritu empresarial truncados, lo que les confiere una mística fascinante que los dota de un gran valor de coleccionismo. Inicialmente vendidos por unos miles de dólares cuando eran nuevos, los Tucker 48 alcanzan ahora en subasta más de $1 millón. Su extraordinaria historia y sus orígenes contra todo pronóstico los han consolidado como unos de los automóviles americanos más codiciados de la historia. Número 11. Bugatti Royale. El Bugatti Tipo 41. Royale representa la máxima expresión de los extremos, extremadamente excesivo, extremadamente lujoso, extremadamente raro y una fuente extrema de fascinación para los entusiastas del automóvil. Producido entre 1927 y 1933 con la intención de ser el automóvil más espléndido y majestuoso jamás construido, el Royale cumplió con creces las ambiciones de Héctor Bugatti de crear el automóvil definitivo para la realeza. Propulsado por un gigantesco motor de 8 cilindros en línea de 12,8 litros, el Royale generaba unos impresionantes 300 caballos de fuerza, suficientes para propulsar a este monstruo de 2,5 toneladas hasta una velocidad máxima de 125 millas por hora. No se escatimaron gastos en el equipamiento, que incluía cuero príncipe de Gales, chapas de madera de alta calidad, un juego de picnic plateado y un contenedor para perfumes. La enorme distancia entre ejes permitía montar limusinas, cupés y descapotables, proporcionando un confort opulento a la adinerada clientela de élite que Bugatti había imaginado. Sin embargo, el momento y el exceso del Royale no podrían haber sido peores. Con la Gran Depresión apretando las tuercas, Bugatti planeó producir 25 Royales, pero solo construyó 7, de los cuales aún existen 6. Como resultado, el valor actual de los Royales es difícil de estimar, ya que rara vez se ponen a la venta y cada uno es único. Sin embargo, algunos expertos sugieren que podrían valer entre 30 y 100 millones de dólares cada uno. Número 10. Alfa Romeo Lungo Spider. Los años 30, anteriores a la guerra, fueron testigos de una especie de renacimiento en la construcción de carruajes a medida y de la belleza del diseño en los albores de la era de la aerodinámica. En la cúspide se encontraba el Alfa Romeo 8C, un deportivo sumamente elegante fabricado a mano por carroceros italianos, en una variedad de estilos de carrocería evocadores. El 8C 2900, Lungo Spider, acortado de 2 plazas, representaba la cúspide de los encantos artesanales del 8C. Presentado por primera vez en 1939, el Lungo Spider fue una obra maestra de la renombrada carrocería Touring, que lo dotó de su característica construcción superligera. Esta innovadora técnica utilizaba ligeros paneles de aleación de aluminio fijados a una pequeña jaula de tubos de acero, lo que reducía el peso al tiempo que mantenía la rigidez. Bajo el capó ondulado se escondía un motor de 8 cilindros en línea de 2,9 litros y más de 170 caballos de fuerza. Solo se fabricaron 12 Lungo Spider 8C antes de que la guerra detuviera la producción de automóviles civiles, lo que hace que los supervivientes sean inmensamente valiosos hoy en día. En 2016, el exquisito modelo de John Shirley alcanzó la increíble cifra de casi 20 millones de dólares en una subasta, un testimonio de la belleza atemporal
y la meticulosa artesanía prodigada en el octavo siglo casi 80 años antes. Para los coleccionistas, el 2900 Lungo Spider encapsula una era pasada de artesanía automovilística italiana a medida, raramente igualada. Número 9. Gibbs Aquada. Entre los vehículos raros cubiertos, el extraordinariamente inusual Gibbs Aquada destaca por su capacidad para transformarse de cohete terrestre en máquina de velocidad acuática. Como primer coche anfibio de alta velocidad del mundo, el Aquada dominaba de forma única la movilidad en dos mundos cuando debutó en 2003. En tierra, el Aquada utilizaba un motor turboalimentado de 2,5 litros del Ford Mondeo para acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 6 segundos. Su carrocería ligera de materiales compuestos y su suspensión deportiva le conferían una conducción ágil y con gran capacidad de respuesta. Al llegar al agua, el Aquada podía transformarse sin problemas en una lancha. Sus ruedas se replegaban y el Aquada navegaba a más de 50 km por hora sobre el agua. Juntas y sistemas inteligentes evitaban las fugas entre entornos. En cuestión de segundos, el Aquada pasaba de recorrer autopistas a cruzar lagos. Este rendimiento de doble propósito encontró el favor de los entusiastas, pero luchó por ganar tracción en el mercado general. Gibbs Technologies produjo el Aquada en bajo volumen hasta 2004, antes de cesar la producción después de construir alrededor de 30 ejemplares. En 2016, Gibbs subastó 20 modelos no vendidos por $250,000 cada uno, generando un renovado interés entre los coleccionistas atraídos por la singularidad del Aquada. Número 8. Lamborghini Sián FKP 37. Como primera incursión del famoso fabricante de automóviles italiano en la tecnología híbrida, la serie limitada Lamborghini Sián FKP 37 marcó un punto de inflexión histórico para el futuro del Toro Furioso. Sin embargo, el Sián se mantuvo firmemente arraigado en la herencia de Lamborghini, al tiempo que superaba sus límites. En el corazón de este hipercoche de $3.6 millones se encuentra una planta motriz V12 de 6.5 litros atmosférica, ampliada respecto al Aventador, pero que alcanza unas estratosféricas 8.500 revoluciones por minuto. Esto se combina con un motor eléctrico de 34 caballos de fuerza integrado en la caja de cambios, creando una potencia total de 819 caballos de fuerza disponible con una ferocidad inconmensurable. Limitado a solo 60 ejemplares en honor a la fundación de Lamborghini en 1963, el Sián FKP 37 es pionero de la hibridación para la marca, al tiempo que mantiene la herencia. Sin embargo, el Sián sigue personificando la esencia indómita de Lamborghini, tanto en espíritu como en prestaciones. Para los pocos afortunados propietarios, promete un puente hacia el futuro teñido de nostalgia. Número 7. Mercedes-Benz W196. En los archivos de la historia de la Fórmula 1, pocos pilotos han alcanzado el venerado estatus de Juan Manuel Fangio. El maestro de ceremonias argentino dominó la F1 en la década de 1950 con 5 campeonatos del mundo. Igualmente legendario fue su coche, el Mercedes-Benz W196, con el que Fangio ganó 2 campeonatos en 1954 y 1955. El W196 entró en los libros de récords como pionero de la aerodinámica, el rendimiento y el equilibrio. Propulsado por un motor alimentado por un sistema pionero de inyección directa de combustible, el W196 ofrecía más de 260 caballos de fuerza en competición. Diseñado por los brillantes ingenieros Rudolf Uhlenhaut y Hans Schönenberger, el chasis empleaba un bastidor espacial para aumentar la rigidez y fue pionero en la forma de carrocería cerrada y aerodinámica. En 2013, el chasis del W196 conducido por Fangio en su campeonato mundial de 1954 se vendió por la asombrosa cifra de $29.6 millones, el precio más alto por un Mercedes-Benz en una subasta. Para los coleccionistas, el inigualable pedigrí como coche personal de Fangio lo convierte en un tesoro automovilístico inigualable, combinando una procedencia inestimable con el genio de la ingeniería que cimentó el legado de Mercedes. Número 6. Ferrari 335S. A finales de la década de 1950, marcó los últimos días de gloria de los deportivos Ferrari con motor delantero, ya que se avecinaban máquinas con motor central cada vez más eficaces. Pero la escudería se guardó lo mejor para el final,
sobrepasando los límites con maravillas de la ingeniería, como el 335S, creado para dominar las temporadas de carreras de 1957 y que representó la iteración definitiva del arquetipo clásico de deportivo Ferrari con motor delantero. Bajo sus voluptuosas curvas se escondía un V12 de 4.1 litros que exhalaba casi 400 caballos de fuerza a través de 6 carburadores Weber de doble estrangulador. La suspensión de última generación contaba con doble trapecio delante y eje de Dion detrás. Los frenos de disco proporcionaban una potencia de frenado sin precedentes. El 335 tenía un aspecto tan fantástico como sus prestaciones. En 2016, el chasis número 675, en su día pilotado por el gran Stirling Moss, se subastó por la asombrosa cifra de $35.7 millones, uno de los precios más altos jamás pagados por un coche en una subasta. La asombrosa venta demostró que los Ferrari de motor delantero de 1960, como el 335, representan el punto álgido de la proeza de la marca justo antes de la revolución del motor central. Número 5. Spirit of Nemo. El espíritu icónico de Nemo, inspirado en el legendario vehículo del Capitán Nemo, difumina la línea entre ficción y realidad. La obra de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, despertó la imaginación de inventores de todo el mundo. La leyenda continuó en la adaptación cinematográfica de 2003 The League of Extraordinary Gentlemen, donde el espíritu de Nemo hizo su aparición asombrosa. Este descapotable único, de 1,5 metros de largo, no era solo un accesorio, sino que fue meticulosamente diseñado y totalmente realizado por el constructor de coches a medida Ken Freeman. Sorprendentemente, se vendió por $45.000 en una subasta, convirtiendo a su propietario en el orgulloso poseedor de uno de los coches más chulos jamás fabricados. ¿Has conducido alguna vez un coche raro? ¿O tienes en mente el coche de tus sueños? Comparte tu opinión en los comentarios. Número 5. Koenigsegg CCXR Trevita. Más allá de su rareza, su velocidad récord o su precio, algunos automóviles especiales también logran su singularidad a través de una estética innovadora. Tal es el caso del Koenigsegg CCXR Trevita y su deslumbrante exterior en tejido de diamante, limitado a solo 2 coches producidos. El Trevita llevó la carrocería de fibra de carbono a un nivel visual totalmente nuevo, para crear el llamativo exterior plateado del Trevita. Koenigsegg fue pionero en un nuevo e intrincado tejido de fibra de carbono que incorpora fibras de vidrio. Cuando se recubre de resina y se pule hasta que adquiere brillo, el tejido de carbono y vidrio pasa de su típico aspecto negro a una brillante capa de diamante, aparentemente chapada en plata y motas de oro. El acabado resultante recubre todo el exterior con un brillo deslumbrante como nunca antes se había visto. Bajo la joya exterior del Trevita se esconde un V8 doble sobrealimentado de 4,8 litros que genera 1.018 caballos de vapor. Esto permite un 0 a 60 millas por hora sprint en 2,9 segundos. Y una velocidad máxima superior a 254 millas por hora. Toques de altas prestaciones como el alerón trasero fijo, las puertas de tijera, el cuadro de instrumentos cronógrafo y el sistema de infoentretenimiento hacen que el Trevita sea tan avanzado como estéticamente atractivo. Con solo 2 ejemplares creados, el Koenigsegg CCXR Trevita es uno de los coches de producción más raros del mundo. El novedoso exterior en tejido de diamante, pionero en nuevos extremos de la estética automovilística, consolida aún más el estatus del Trevita como una joya exótica y exclusiva para la posteridad. Número 4. Pagani Huayra BC. A continuación del legendario Sonda, Horacio Pagani se propuso volver a superarse a sí mismo con el Huayra, una embriagadora mezcla de rendimiento hiperdeportivo, envuelto en un meticuloso trabajo artesanal de fibra de carbono. El Huayra BC representa la cúspide de esta visión, diseñado para alcanzar los máximos niveles de perfección en circuito como iteración definitiva. Bautizado con el nombre de Benny Cayola, famoso coleccionista de Ferrari,
y principal cliente de Pagani. El BC aprovecha la avanzada aerodinámica activa y la ciencia de los materiales para mejorar exponencialmente el Huayra base. El aire se dirige a través de alerones activos y tomas y aletas de carbono personalizadas. Un tono de carbono más ligero envuelve cada centímetro del interior y el exterior. El motor AMG biturbo UC12 tiene un mayor control de la sobrealimentación y reduce la contrapresión mediante nuevas tuberías de escape. El resultado son 789 caballos de vapor que impulsan un coche 300 libras más ligero que el Huayra estándar. Fabricado artesanalmente con los más altos niveles de rendimiento científico, el BC conserva el estilo dramático característico de Pagani, fusionando tecnología y pasión en una búsqueda incesante de la perfección. Con solo 20 modelos, el Pagani Huayra BC, valorado en $2.6 millones, promete ofrecer a su exclusiva clientela una experiencia que roza el éxtasis. Número 3. Bugatti Chiron Super Sport. Desde su debut en 2016 como monumental sucesor del legendario Veyron, el Bugatti Chiron de 1500 caballos de vapor ha estado a la altura de su promesa como tour de force de la ingeniería. Pero en 2019, Bugatti empujó el sobre aún más para crear la demostración definitiva del potencial del Chiron, el Chiron Super Sport 300+. Para perseguir las 300 millas por hora, Bugatti optimizó cada detalle del Chiron. La ampliación de la carrocería dio como resultado un perfil de lágrima más aerodinámico y una sección de cola alargada apodada el tratamiento de cola larga. Nuevas llantas, acabados exteriores y un alerón trasero fijo generan un equilibrio ideal de carga aerodinámica en todas las velocidades. El motor W16 Quad Turbo de 8 litros recibió mejoras para entregar de forma fiable los más de 1600 caballos de potencia necesarios para el empeño. El 2 de agosto de 2019, en la pista de pruebas de Era Lesien de Volkswagen, el piloto de pruebas de Bugatti, Andy Wallace, pilotó un Chiron Super Sport 300+ de preproducción en 2 carreras con esta tremenda hazaña. El Chiron SS 300+ se hizo con la corona como el primer vehículo de producción en superar oficialmente los 300 km por hora, un momento decisivo en la historia del automóvil. Actualmente, este supercoche tiene un precio que ronda los $5.2 millones. Se trata de un modelo de edición limitada, del que solo se han fabricado 30 unidades. El Chiron SS 300+ representa el tributo definitivo a la persecución de la velocidad sin límites. Número 2. Pagani Sonda HP Barchetta. Después de casi 2 décadas en las que el Sonda ha representado la búsqueda de Pagani del arte de la fibra de carbono, Horacio Pagani guardó apropiadamente su máquina de ensueño definitiva para el impresionante Sonda HP Barchetta, presentado en 2017 como una despedida especialmente encargada para el primer superdeportivo de Pagani. El Barchetta destila la experiencia Sonda a medida en una forma de speedster sin adulterar. Sorprendentemente, el Barchetta evita cualquier atisbo de parabrisas o techo, eliminando todas las barreras entre el conductor, el pasajero y los elementos. Esto dio a los diseñadores de Pagani libertad absoluta para esculpir la seductora carrocería de fibra de carbono del Barchetta sin restricciones, creando una forma visualmente impactante que parece haber nacido del propio viento. Líneas y facetas artísticamente estilizadas recorren el exterior como pinceladas sobre un lienzo ondulado. En el interior del chasis monocasco se encuentra un AMG 7.3 litros atmosférico, ajustado a 760 caballos de vapor. En el Barchetta, materiales tan exóticos como el propio Barchetta convierten el interior en un santuario dedicado por entero al placer de conducir. El estilo escandaloso se funde con la exótica personalidad de la cabina del Sonda. Número 1. Lamborghini Veneno Roadster. Como regalo de años para sí misma, Lamborghini fue a por todas creando el Veneno, una máquina de fantasía de 250 millas por hora, que incluso superaba la ya escandalosa reputación de la marca. Pero el Veneno Roadster descapotable llevó la locura aún más lejos a territorios inexplorados. Libre de parabrisas y líneas de techo, esta iteración final abrazó su topless sin límites. La angulosa silueta del Roadster parece moldeada por la pura fuerza aerodinámica más que por la forma artística. En su interior
se esconde un V12 de 6.5 litros que genera 740 caballos de vapor y acelera a 100 km por hora en 2.9 segundos. Solo se construyeron 9 ejemplares, lo que garantizó que el Roadster fuera tan exclusivo como el coupé. Con un precio de alrededor de $4 millones, el Veneno Roadster alcanza cifras estratosféricas apropiadas para un Lamborghini construido sin concesiones. Pero a pesar de todos los récords de velocidad y los billetes, la verdadera magia del Roadster reside en su celebración del espíritu intrépido de Lamborghini desde hace 50 años. El mismísimo Ferruccio Lamborghini, el Toro Bravo, ha desafiado con orgullo las convenciones y ha causado furor. El Roadster Veneno encarna a la perfección esta actitud indómita. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.